Para transformar el panorama al que se enfrentaban los españoles e imponer una nueva realidad, lo que hicieron fue reorganizar los espacios de residencia de los indígenas, que en ese momento vivían en aldeas pequeñas. Esto se trató de que los indios se asentaran en lugares más accesibles. El objetivo de esto era vigilarlos, concentrarlos y familiarizarlos con el modo de vida español. Los pueblos conservaron algunas formas prehispánicas de organización comunal, que iban integrando a las introducidas por los españoles. Un síntoma notorio fue conservar los nombres originarios de los pueblos y agregarles un santo patrono del catolicismo. Al mismo tiempo se fundaron ciudades para los colonos españoles, que se convirtieron en centros económicos, administrativos y religiosos. Estas ciudades albergaban la plaza de armas alrededor de la cual se edificaban los palacios de gobierno y catedrales, sedes de autoridades civiles y eclesiásticas. Las más importantes eran México, Guadalajara, Mérida, Puebla, Oaxaca y Valladolid. Esta nueva realidad también se reflejó en el medio, con la introducción de nuevos métodos de siembra, tales como cultivos del trigo y caña de azúcar, y especies animales como el ganado ovino y vacuno. La ganadería representó una oportunidad de desarrollo económico, que derivó el establecimiento de haciendas. Eran unidades productivas que denominaron grandes extensiones, y provocaron el despojo de los indígenas sobre sus tierras. Además, y por otra parte, comenzó a ser habitual el uso de una moneda hecha de metal. Hablando de términos sociales, el cambio más importante del siglo XVI fue el desarrollo demográfico de los indígenas a causa de las guerras, el trabajo excesivo y las epidemias de viruela y sarampión. La mayoría de estas enfermedades fueron consecuencia del contacto con los europeos, y de que los indígenas no tuvieron ninguna defensa natural. Por el contrario, otro de los cambios en la población indígena fue el vacío producido por la transformación de sus creencias, prácticas cotidianas y estructuras sociales. Hablando más claro, mediante los indios y sus pueblos, los españoles dieron pie para transformar la organización de los indígenas. La conquista de Tenochtitlan solo fue el primer paso para la expansión de los españoles por todo el continente. Sus causas comunes eran las siguientes: afianzar el dominio español y satisfacer intereses económicos, recursos materiales como metales preciosos, y encontrar una ruta hacia el continente asiático. Los exploradores se adentraron hacia los 4 puntos cardinales. Un objetivo fue aprovechar las zonas dominadas por los mexicas, aprovechando la estructura tributaria para consolidar el control sobre el altiplano central. Por otro lado, las expediciones hacia el sureste enfrentaron la resistencia de los mayas. El avance hacia el occidente se realizó mediante el dominio de los purépechas que no habían sido sometidos por los mexicas. Durante la etapa posterior a la caída de Tenochtitlán, los conquistadores conservaron un papel predominante. En condiciones de desventaja numérica les correspondió enfrentar un conflictivo proceso que incluía la sujeción política y económica de los indígenas, su conversión religiosa y la convivencia cotidiana. El incentivo de los conquistadores para enfrentar estas dificultades fue el anhelo de adquirir algún cargo administrativo o beneficiarse con el reparto de las encomiendas. Estas consistían en la designación de un territorio para su protección y evangelización, a cambio de recibir los tributos y el trabajo de los indígenas que allí vivían. La encomienda fue la base de la explotación de los recursos materiales y humanos en esa etapa. Consciente de los problemas que podía suscitar la autonomía de los conquistadores, la corona española decidió fortalecer instituciones y funcionarios que ayudaran a contener y limitar esos conflictos, como la audiencia, establecida por primera vez en 1528. La historiadora Nina nos acompaña para hablar sobre evangelización. Los encargados de evangelizar a la población indígena de los territorios de Nueva España fueron miembros de órdenes religiosas que, por vivir de la caridad, se les llamaban mendicantes. Especialmente y durante los primeros años de este proceso, y debido al celo religioso y las limitantes para comprender los idiomas americanos, implantar la doctrina cristiana supuso emplear medios coercitivos y destructivos, en especial porque requerían eliminar cualquier rastro de la religión indígena como estatuillas, códices y en algunos casos construcciones. Los frailes también preservaron la memoria indígena con el conocimiento de sus lenguas, costumbres y prácticas religiosas. Aunque su finalidad era abolir a las antiguas creencias e implantar el Evangelio, los frailes estaban realizando, quizás sin saberlo, los primeros estudios etnográficos.
es decir, acerca de las culturas de los pueblos originarios en América. Por esta razón, una tarea muy importante fue educar a algunos miembros de las élites indígenas, desde impartirles sacramentos hasta enseñarles la doctrina cristiana para que sirvieran como auxiliares en la evangelización de sus coterráneos. El conocimiento de las lenguas indígenas fue un componente esencial para la evangelización, pues se tradujeron los textos fundamentales de la doctrina cristiana y se elaboraron diccionarios y manuales de gramática. Para difundir la doctrina cristiana también se emplearon otros métodos como la pintura en paredes y la puesta en escena de sencillas obras llamadas pastorelas. Ahora tenemos con nosotros a la historiadora Cecilia, que nos hablará sobre la expansión hacia el norte. Existía una gran posibilidad de encontrar metales preciosos en el norte, lo cual llevó a los europeos a continuar con la exploración, teniendo en cuenta la utilidad de esos territorios. Había leyendas que hacían el lugar de ubicación con abundantes riquezas en el norte. En 1546 se encontraron abundantes minas de plata en Zacatecas, lo cual llevó a la incursión en el área. La guerra chichimeca, que se dio de 1550 a los 1600 aproximadamente, durando casi medio siglo en partes del norte de México, el cual fue un conjunto de crudos enfrentamientos con pueblos nómadas que no podían ser sometidos al sistema tributario y tampoco tenían estructuras políticas, por esto los españoles tuvieron dificultades para poder dominarlos. La principal causa de esta guerra fue por acciones para poder controlar la región. Los españoles tuvieron que crear valientes estrategias. La primera consistió en establecer centros mineros, los cuales con el paso del tiempo se convirtieron en el centro de la vida económica. La segunda estrategia de los españoles fue crear presidios, que son establecimientos con origen en la arquitectura militar del Imperio Romano, usado para el acuartelamiento de tropas. También crearon fuentes defensivas que se usaban para proteger a las caravanas que transitaban por los centros mineros. Y por último, la tercera estrategia, que fue intensificar la guerra con fuerzas compuestas de los habitantes mineros, y después se incluyeron diferentes ejércitos. La pacificación pudo contribuir con el asentamiento de misiones franciscanas. La estrategia que usaron fue atraer a los indígenas nómadas con regalos y ofrecimientos, como ejemplo fue el terreno de Nuevo México. Gracias a toda la actividad económica basada en la minería, ganadería y agricultura, la colonización del norte sirvió para aliviar las tensiones generadas en el centro, ya que demandó la mano de obra y posibilitó una movilidad social. A principios del siglo XVII se había logrado el control de la región del norte, como también lo fue el comercio minero, que ya se había regulado. Los actores principales de esta etapa fueron los conquistadores, porque consolidaron el sistema de dominio colonial en el siglo XVII. Se conjugaron varios factores, como el debilitamiento político y económico del Imperio Español a causa de las guerras en Europa, las cuales obligaron a endurecer el régimen colonial, el temor de los conquistadores por la difusión de su poder político y el debilitamiento de mecanismos de explotación gracias al descenso demográfico. El clero secular cobró importancia ya que los sacerdotes no estaban sometidos a una regla de vida. Los monarcas intervenían en la selección de miembros del clero secular para que ambas partes fueran beneficiadas. También se reforzaron instituciones como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España de 1566. La Iglesia Católica exigió limitar actividades a la vida conventual. Dada la importancia de las órdenes en la etapa de la evangelización, los indígenas dejaron de ser el foco de interés para la Iglesia. Por ello, en el último tercio del siglo XVI, se trató de afianzar la autoridad monárquica por medio de las instituciones y funcionarios que representaban las colonias.